Butler, la de la práctica homosexual. Es aquí donde la dimensión ética de esta conflictividad aflora de manera contundente. Éticamente, la lucha contra la homofobia expresa el reconocimiento de que el otro forma parte constitutiva del yo, en el sentido de que el otro siempre encarna una diferencia que está puesta en mí como posibilidad, una diferencia a la que yo he renunciado o una diferencia que aún no me ha tocado vivir. Esta dimensión ética es, con toda probabilidad, la más importante, pues es evidente que no se puede legislar toda la conflictividad social, porque hay un nivel de la relación entre el yo y el otro que es ética, y porque al final, como plantea Jacques Lyotard, el nivel último del juicio y de la justicia descansa en los afectos. Y como fue planteado sabiamente por Spinoza, el valor de una idea no se mide por sus contenidos de verdad, sino por los afectos que es capaz de producir. Ojalá que podamos todos aquí encarar este tema desde esa disposición. Muy buenos días a todos. Yo soy Joel Ayala, asesor legal de la Comisión de Derechos Civiles. Para mí es un placer estar acá con ustedes en la mañana de hoy. Antes de comenzar mi exposición, que va a ser sobre los aspectos jurídicos de qué es un crimen de odio en nuestra sociedad, tengo que pedir un fuerte aplauso, particularmente cuando la profesora citó la canción de que solamente se odia a lo querido. Así que, para mí singularmente, en ese justo espacio, en ese preciso momento, debió haber existido un espacio para matizar eso y poder fluir esa energía, ¿no? Porque ciertamente en la transferencia que se da en los seres humanos y en los prejuicios, eso es lo que hay. Solamente puedo repudiar aquello que identifico en mí mismo, ¿no? Y son teorías psicológicas y de psicoanálisis que se aplican, y como diría un colega y amigo, Francis Pérez Cuadrado, es los heterosexualistas, ¿no? La combinación de la heterosexualidad con el fundamentalismo, cuando estos dos conceptos se conjugan y crean toda esta sarta de prejuicios que van corroyendo lo que es la sociedad. A mí me gustaría exponerle en términos jurídicos cuál es la realidad jurídica en Puerto Rico sobre qué es un crimen de odio. ¿Cuál es la legislación que tenemos? ¿Cuáles son las conductas contempladas en la legislación actual? Y reflexionar un poco sobre cuál es esta realidad jurídica y si realmente la realidad jurídica que tenemos es suficiente para atender las problemáticas sociales. Yo como jurista siempre hago el señalamiento, y como estudioso del derecho, que el derecho es sociología aplicada, no es más. Y las instituciones de derecho, las instituciones jurídicas de una sociedad tienen por obligación que venir a atender la realidad jurídica del pueblo al que sirven. El derecho sirve a la gente, no la gente va a servir a las instituciones jurídicas, y dentro de esa perspectiva nosotros como sociedad democrática, nosotros como sociedad pensante tenemos que asumir ese rol de apoderamiento, particularmente los jóvenes en nuestro proceso formativo. Somos nosotros que tenemos que comenzar a exigirle al gobierno esos cambios en el Estado de Derecho y en las instituciones jurídicas de manera que atiendan la realidad que los ciudadanos de Puerto Rico están viviendo y que se atempere a esta realidad social y no a ninguna otra, que es uno de los defectos que tenemos y uno de los retos que tenemos, particularmente con el tema de crímenes de odio. Quería comenzar con el ejemplo que trajo la profesora Lisandra Torres sobre la actividad de anoche. El joven que concursó y le gritaban pato, 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 pato. Y me pregunto y les pregunto, ¿es esto un crimen de odio según la legislación vigente en nuestro ordenamiento jurídico? Porque en ocasiones hacemos la reflexión y hablamos de crímenes de odio en ocasiones o en casos tan lamentables o tan trágicos como fue el caso de Jorge Steven.
Y para mí el caso de Jorge Steven particularmente me afectó muchísimo por lo mendaz y lo cruento en las instancias en que se comete este asesinato. Pero es que a diario en nuestra sociedad se cometen muchos crímenes de odio y no estamos sensibles y no tenemos la entereza de hacer cumplir la legislación vigente en relación a crímenes de odio. Y mi pregunta es, ¿lo que pasó anoche acá es un crimen de odio? ¿Dónde está el alcance de la tipificación jurídica de lo que es un crimen de odio? Tiene que haber muerte, tiene que haber la manifestación máxima o más cruenta de lo que es la intolerancia, la muerte, para poder como sociedad movernos y vincularnos con lo que es un crimen de odio. Pues no. Y siempre utilizo otro de los ejemplos que hace un año sucedió en Puerto Rico y es el caso de Luis Raúl, el comediante. Hace unos años Luis Raúl invitó a dos amigos a su casa y en un canal televisivo se documenta que Luis Raúl sufre una agresión en su apartamento donde le rompen una botella por la cabeza a manos de unos invitados que tenían en su apartamento. Posteriormente en un canal de televisión salen los agresores diciendo: yo agredí a Luis Raúl y si lo tengo que volver a hacer, lo hago porque le pidió a mi amigo chuparle los dedos del pie o algo por el estilo, implicando que Luis Raúl le había pedido un acercamiento sexual a esta persona. En ese momento hubo mucha consternación y creo que este caso, no sé si en algún momento dado lo llegamos a discutir algunos activistas de la comunidad y la Comisión de Derechos Civiles particularmente. Y yo me pregunto, ¿es esto un crimen de odio? Los medios de comunicación están llevando un mensaje completamente homófobo y completamente en promoción de lo que es una conducta de odio. Porque esto fue una admisión de parte en un canal de televisión y nunca vimos un proceso judicial que se iniciara a pesar de los seguimientos que se dieron en aquel momento dado. Y traigo estos casos porque son casos pequeños. Son casos que a lo mejor no le prestamos atención, son casos que no tienen particularmente un efecto tan dramático o tan cruento o tan visiblemente cruento en nuestra sociedad. Pero son los casos más importantes porque es donde el germen comienza, donde el germen se alimenta, donde la heterosexualidad y la heteronormalidad, junto con los fundamentalismos y junto con otros gérmenes sociales, se van conjugando hasta hacer la formación de un individuo capaz de materializar un acto como fue Casper o el individuo que le dio muerte a Jorge Steven, con todo un estado mental de legitimidad y donde el sistema y nosotros como sociedad lo estamos legitimando, porque aceptamos este tipo de expresiones. Y en nuestro ordenamiento jurídico particularmente existe legislación que prohíbe lo que es un crimen de odio, y un crimen de odio es cualquier acto criminal, cualquier delito que se cometa motivado por la realidad jurídica de nuestro Estado de Derecho. Es que los crímenes de odio son y han sido trabajados de manera de agravante. Así el artículo 72 del Código Penal contempla lo que es el agravante de la comisión del delito, la modalidad que un tribunal puede considerar para ponerle un agravante a un delito cuando está motivado por prejuicio hacia y en contra de la víctima por razón de raza, color, condición social, orientación sexual, género, identidad de género, entre otras protecciones contempladas en nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico. De la misma manera, la regla 171 de las de procedimiento criminal establecen como agravante. ¿Es esto suficiente o no? Es nuestra realidad jurídica. Y contempla cualquier tipo de actividad criminal motivada por... No te habla de que tiene que ser asesinato, no te habla que tiene que ser robo. Así que dentro de mi concepción e interpretación jurídica, cualquier tipo de delito, sea grave o menos grave, que haya sido motivado por prejuicio hacia la víctima, tiene que ser constituido y debería de ser implementado la política pública que existe en relación a la prohibición de crímenes de odio. En Puerto Rico, en relación a crímenes de odio, hay muchos retos. Y uno de los principales, a mi juicio, jurídicamente hablando, es que como sociedad homogénea en términos étnicos y socioculturales, siempre pensamos a nivel social que un crimen de odio, esto es la automaticidad de la práctica, ¿no? La persona medio en nuestra sociedad, tú le preguntas qué es un crimen de odio y va a decir algo que se parece o está relacionado con la comunidad LGBT o con homosexuales y lesbianas.
Y esta no es la realidad jurídica de lo que es un crimen de odio. Un crimen de odio es mucho más abarcador y en ocasiones